Ay, ¿todos me escuchan bien todos? Sí. Sí, Muy bien, Bueno, maestro. ok. Este, pues estamos 12 ahorita, ¿verdad? Todos con ganas y ánimos, con enjundia, ¿verdad? Oiga, maestro, A sus órdenes, Gerardo. este, oiga, me contactó Rodolfo, que no se había podido integrar porque no le había llegado información a él. Ahorita, pues, Creo yo que creo que ya va a ser, luego. ya va a estar complicado. Ya me mandó él, pero tratamos. Voy a ver en el administrativo a ver si todavía se puede integrar, porque ya cerraron el sistema. Entonces, aunque quiera uno, a ver de qué manera podemos, a ver si lo podemos integrar, aunque no esté, si le interesa mucho, aunque no esté en las listas. Vamos, déjenme ver, a ver, hablar con la secretaria. Ok. Ya se está grabando todo, entonces todo lo que digan va en contra de ustedes, ¿eh? Abusados. Entonces, ya estamos grabando la clase. Vamos a ver, tenemos material. Ayer, antier, me puse a revisar las tareas. Amalia, tu tarea. Rubén, tu tarea, ya la revisé. Eh, Alberto, ya revisé tu documento, te felicito. Muy bien, después lo platicamos fuera de clase para no, ya te contesté ahí en el correo electrónico. Entonces, pues todos con ganas, ¿verdad? ¿Quién me va a ayudar en la lista? ¿Tú, Amalia, me vas a ayudar para la lista? Bueno, a ver quién falta, Sí, según sí, vamos. maestro. De hecho, ya la armé y tengo la asistencia de la clase pasada. La asistencia que no tomé fue la primer clase nada más, pero la clase pasada ya la tengo y tengo una duda. Yo tengo 19 personas en la lista Ujú. y tengo ahí, bueno, cuáles pues ni se reportaron ni asistieron, pero hay una persona que se llama Claudia que no la tengo en la lista y No, estuvo Claudia, eh, eh, perdón, a ver, dígame, Claudia es la que nos está apoyando en la clase. con razón. Aparece Claudia M. Contreras Larios, es la que aparece ahí. Ah, ok, Y es la administrativa que ella participa en la clase, por lo que le pedimos apoyo de mandar todo esto, ¿no? ok. Entonces, como por ejemplo, ahorita le vamos a pedir a Rubén que nos mande. ¿Me escucha, Rubén? Rubén, ¿me estás escuchando? Porque no tienes tu audífono ahí de piloto aviador, Rubén. No me escucha. Bueno, vamos a necesitar que Rubén nos mande la tarea que hizo, que también lo felicito, como la tarea que hizo Gerardo en la historia de la estadística. Él hizo un diagrama de flujo también, Rubén, muy interesante. Pero bueno, le vamos a pedir que lo mande a matemáticas, al chat institucional, no al chat de nosotros, al chat institucional, para ya analizarlo, porque yo lo tengo en el correo electrónico, que yo les pedí las tareas por medio del correo electrónico. Entonces, está bien, porque así lo puedo revisar con calma y todo, y no se me satura mi chat, ¿sí? Entonces, pues si quieren empezamos con lo de Gerardo. No sé si tengan alguna duda del material inicial que mandé, de la estadística en general, o del material que ya envié. No sé si todos lo tengan, el que hizo Gerardo en la clase anterior. ¿Lo tienen todo? ¿Todos? ¿O alguien no cuenta con ese material? Repito, el material que hizo Gerardo en el curso anterior sobre la historia de la estadística que les di, eh, lo podemos analizar ahorita y luego a continuación analizar ese mero, ese.
ya todos lo tienen, ¿verdad? El que nos está mostrando María del Carmen Villaseñor Casillas, presente, dice. Presente. Nos está presentando el diagrama. Entonces, lo podemos analizar, ¿no? ¿Les parece bien? ¿Todos lo tienen a la mano? ¿O le decimos a Monse que nos lo pase, como ustedes si todos lo tienen en la mano, pues lo hacemos más ágil, ¿no? Y nos metemos en menos problemas de tecnología. A ver, ¿quién no lo tiene? Levante la mano, o dígame, o diga yo. ¿Todos lo tienen? Yo sí lo tengo, lo estoy buscando en mis archivos. Bueno. ¿Quién me dijo eso de que yo lo estoy buscando? ¿Por qué no? ¿María Luisa? Acuérdense que todos tienen su micrófono apagado, como quedamos. Pero Yo no, maestro. Yo no a lo ver, tengo. a ver, a Cristina, Cristi. mándeselo, por favor, Ana Amalia, mándeselo ahí al chat. Debe Gracias. debe estar en el chat de la institucional, ¿no? En el chat institucional lo mandamos, ¿no? Ahorita lo busco, O si no, profe. ahí, ahorita lo tenemos. Ándele pues. Sí, gracias. A ver, Ricardo, te traigo en jabón, Ricardo. A ver, no te creas, es pura broma. A ver, háblanos de ese trabajo que hizo Gerardo. ¿Cómo lo ves? Él empieza con un diagrama. Si lo podemos, si lo puedes ver ahí ¿tienes la información, Ricardo? ¿O no? ¿A la mano? Tu micrófono, Ricardo. Acuérdate que tienen apagados micrófonos. O micrófono. ¿Sí lo tienes? Sí, maestro, sí lo tengo, nada más que ahorita por el momento estoy en la computadora y la información la tengo en el celular. Bueno. Lo tengo ahorita a la mano. Ah, bueno. Entonces, a ver, le vamos a pedir a Monse, entonces, porque creo que sí está, entonces sí va a ser necesario que lo pongamos en pantalla, ¿verdad? A ver, Monse, lo tenemos en pantalla, lo tenemos en matemática, en estadística, en matemáticas 2, ese material. A ver si podemos compartir pantalla. No nos dice nada, Monse. No ha podido compartir pantalla, entonces, no me aparece ningún material en el chat de matemáticas 2, maestro, dice en el chat. A ver, mándaselo a Ana Amalia, al matemáticas 2, mándalo ahorita, por favor, tú que lo tienes a la mano. ¿Sí? ¿Lo tienes a la mano? No, no lo tengo a la mano. Le estaba mandando mensaje a Gerardo, que fue el que nos lo envió, que si lo puede mandar al chat institucional. No sé si Gerardo me puede apoyar con eso. Ah, bueno. Gerardo. Sí, está bien, ahorita lo intento. Ayúdanos, si no, ahorita lo busco yo también. Es que yo creí que todos lo tenían ahí a la mano, porque, a ver, vamos poniéndonos en frecuencia todos. Como tenemos 15 días, pues obvio, ¿sí? Aquí lo tengo en el chat que mandaron. Sí. Se lo mando. ¿A dónde sí. se lo mando? A ver, dice Gerardo que no puede oír ni ver. Salió y va a volver a entrar. No, yo sí lo tengo. Ahorita lo mando. Bueno, ok. A ver, pues, entonces estamos hablando historia de la estadística. Estamos hablando desde cuándo. Ya leyeron ustedes eso? ¿Cuándo empezó esto del rollo de la estadística y por qué empezó? O sea, de lo primero, no es que haya iniciado ahí, vamos haciendo la aclaración también. Ahí está. Bueno, yo tengo que empezó
con las representaciones gráficas en las pieles, en los palos de madera, en las rocas, en las paredes de la cueva, para contar el número de personas, de animales o de algunas cosas. Y lo primero que se tiene registrado es en el antiguo Egipto, en la edad antigua, en el 475 antes de Cristo, en Egipto, ándele, ahí está. En Egipto, que quería saber las riquezas y la población y cuántas tierras tenía. Bien. Unos censos, y luego China, Roma, Grecia. Bien, bien. Hasta ahí, María del Carmen. A ver, ahora sí, Ricardo, ahí tienes la información. A ver, platícanos. ¿Tú crees que en Egipto fue cuando empezó la estadística, el conteo? ¿Tú crees eso? De acuerdo. No, no te estoy preguntando de memoria nada. Según tu razonamiento, acuérdense, matemáticas, razonamos. Matemáticas, nos divertimos. Matemáticas, jugamos. O sea, eso es lo importante de esto. A ver, vamos jugando, Ricardo. ¿Tú crees que estos egipcios eran muy salsas, que ellos fueron los que iniciaron con el conteo de, de cosas, de humanos, de cosechas, etcétera, etcétera, etcétera? Ya dijo María del Carmen, ya te dio algo de luz ahorita, pero Sí, ¿qué nos maestro. comentas tú, Ricardo? Mire, maestro, pues yo pienso que esto de la estadística ha sido una práctica desde que aparecieron pues los primeros pobladores en la tierra. Claro. Entonces, pues no se podría decir con precisión qué tribu, qué cultura fue la que inició, porque en lo que yo he leído de la historia, de la estadística, Sí. aquí en nuestro México empezó a tener algunos datos prehispánicos, Sí. pero después se fue reforzando Sí. con de los evangelizadores. Oyes, Ricardo, Sí. a mí se me ocurre lo siguiente. ¿Qué crees que empezaron a contar los prehispánicos, no prehispánicos, perdón, los primeros indicios de en qué crees que se basaron los primeros que iniciaron a contar o a clasificar o a definir, o no sé cómo podría decirles yo de esto? ¿Quién crees que inició todo este rollo que nos trae ahorita aquí? Mire, Ricardo. maestro, yo pienso que fue pues la supervivencia, Ey, empezar a contar qué tenemos sí, que comer para empezar. Yo creo que de allí nuestros antepasados empezaron a ver cuánto necesitaban de comida para sus familiares, sus tribus, dónde iban a vivir, cuántas personas tenía cada familia. Pues eso es lo que yo creo que fueron los sí, sí, tienes razón. primero, la supervivencia de cómo vamos a vivir. Y eso nos da que yo creo que lo primero, no sé, pero lo primero que es cuando se empezaron, porque eran nómadas estas gentes, andaban de un lugar a otro, y ya que empezaron a formar lo que se llaman las tribus o las agrupaciones o los conjuntos, hablando ya matemáticamente de seres humanos, pues fue cuando se empezaron por medio de la empatía o por medio de su conocimiento, se empezaron a, a unir y obviamente a identificar. Y obviamente, pues ahí empezó lo que era el censo poblacional, ¿verdad? O sea, yo me junto con fulano y luego está otra pareja o otro señor que llega y se integra, ya somos 3, ya somos 4, y ya somos 15, y luego ya después de que llevamos un control, ya cuando se resguardaban o tenían ciertas actividades, cuando se resguardaban, pues empezaban y ahora vamos a resguardarnos ya. Oyes, pues que fulano de tal, pues este cuate Víctor Hugo Carrera no llega y es el de la tribu y dónde anda o a dónde se fue, ¿no?
Entonces, pues hay que, ¿por qué? Pues aquí lo tenemos, que era parte del grupo y ya no está. Entonces ahí es donde se llevaba ya el control, ¿sí? Y luego ya deriva lo que dijiste muy bien, Ricardo, pues los elementos para subsistir, los lugares donde había la casa, que todo tenía una ubicación gráfica, una ubicación geográfica y todo eso que llevan distancias, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo este relajo. ¿O ustedes qué opinan? ¿O alguien tiene otra opinión diferente a la que yo dije? A ver, No. Maestro, todos. Sí, sí, mire, Francisco. yo, bueno, yo tengo una parte de lo que yo conozco de la historia. Sí, sí, Yo claro. pienso que aquí donde nació más fuerte por la necesidad fueron los fenicios. ¿Por Sí, qué los fenicios? Porque ellos manejaron que ellos no tenían terreno para sí, cultivar, sino sí, que ellos lo que tenían que hacer, buscar un camino para poder lograr que su pueblo pudiera desarrollarse activamente en la parte económica y la sí, parte estadística, porque ellos sí, inventaron la moneda, sí, ellos inventaron el alfabeto fonético, sí, de ahí nació la lengua. O sí, sea, tenía que ver algo para comercializar con los egipcios, que era principalmente lo que era ese alfabeto, porque tenía que ver una lengua donde se pudieran todos los pueblos, sí, esos pueblos pudieran unirse a poder comercializar. Y de ahí nacieron los pagaré. En vez de llevar dinero, paga con pagarés de acuerdo a la parte, o sea, la parte estadística de ellos no tenían otra parte más que hacerlo así. Entonces, por eso ellos manejaron la moneda, utilizaron el comercio, la embarcación, y ellos más se destinaban, como tenían brújula, ellos siempre se usaban con la osa menor. Yo pienso bien. que de ahí nace por la necesidad de lo que vivía el pueblo fenicio. Y de Sí, ahí tuvieron contacto con los egipcios. Y allá ujú, en la relación que había fenicios con egipcios, fue cuando ellos empezaron a estructurarlo y desarrollar más lo que fueron los egipcios. De ahí por eso dicen que fue la parte más antigua. Pero yo para mí, lo más antiguo para mí fueron los fenicios más. o sea, ilústranos, oh gran maestro Francisco, ¿de Ajá. qué año estamos hablando antes de Igual, Cristo? en esos años del 3000, entre así como están del 3500 antes de nuestra era, Ujú. estaba también porque ello fue una necesidad que tuvieron ellos. Bueno, O sea, ellos pero, tuvieron la necesidad. ¿Por qué? Porque no tenían terreno. ujú, Sus terrenos todos eran montañas. Y ujú, dice, entonces, ¿de qué vamos a vivir como pueblo? ¿Ah? Veía su pueblo, el hambre y toda la necesidad. Entonces, de ahí estadísticamente, ¿de qué vamos a vivir aquí nosotros? Hay que buscar una estrategia para poder vivir. Pero de ahí se desarrollaron ellos, los fenicios, pero los egipcios fueron los que más, lo que los egipcios fueron los que ellos, se le dio más a conocer a ellos porque ahí se expandió por todo, por hacer las pirámides de Gisel, de Keops, de Kefren, de todo ello. sí, ¿Sí? Sí, porque ellos Las fueron momificaciones y todo eso. de los primeros que escribieron las cosas. Sí, bien, ellos fueron los que lo escribieron, pero los primeros iniciadores fueron los fenicios, porque ellos tenían que buscar la necesidad, los orilló a buscar un camino para su pueblo y ver que, pues, yo pienso que de ahí nació la estadística porque ellos hicieron la contabilidad, ellos Sí, hicieron pues todo y también para que no les robaran. ellos eran comerciantes y querían saber quién les debía y dónde estaba y etcétera, ¿no? Y para que no se Sí, les olvidara, fueron sí, apuntando. bien, ok. así es. ¿De Ah, acuerdo los demás o alguien tiene otra opinión en esto que vimos? O sea que aquí como que este trabajo discriminó a los fenicios, ¿no? Porque no los nombran para nada, ¿no? Este, y sí vale la pena lo que hace el comentario Francisco, o sea, ellos a lo mejor fueron precursores de los egipcios en esta tarea de la contabilidad,
de la cuantificación de bienes y de personas, que de hecho, pues ahí empieza las matemáticas y la aritmética y todo el rollo que nos tiene aquí a nosotros en el SWAM Y recuerde que el entretenidos. lenguaje, maestro, recuerde Ajá, que el lenguaje nace en los fenicios. De así ahí es, nació la fonética. Y así para es. poder comunicarse con los egipcios, que era la jeroglífica, por eso manejaron eso ellos. Buscaron ese Ujú. alfabeto. De ahí nació la griega, nació la romana y después ya viene lo que se llama la romana latín, que de ahí nacieron las lenguas romances. Ujú. Y de esa nos tocó a nosotros, parte. Bien, muy bien. Enriquecedor lo que nos estás ilustrando, mi estimado Francisco. Se ve que eres perito ahí en esa cosa. Ángeles, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo estoy pensando en el inicio del conteo, en el inicio de los números, porque había una necesidad, ¿no? De contar algo. Y, Sí. y como usted dice, ¿no? En el inicio de las matemáticas, cuando se usaba la escritura numérica cuneiforme, que la hemos visto, bueno, en los libros de historia, ¿no? Entonces, creo que todavía se puede pensar algo anterior, ¿no? Algo anterior, yo creo que 5,000 años antes, ¿no? Los fenicios vivieron como unos 2,000 años Ujú, antes, entonces todavía antes, cuando inicia el conteo en general, ¿no? Porque la ujú. estadística está muy basada en el conteo, en los números, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pero claro, esto pues forma parte de la historia, una historia muy antigua, ¿no? Claro, así es. Bueno, Yo ¿algún otro quiero ahí comentario que quieran aunar, hacer? yo De, quiero de, ahí a lo que dijo Ángeles, aumentarle que efectivamente en la prehistoria, por así decirlo, cuando los primeros pobladores nos encontramos en cuevas, figuras de animales, figuras de humanos, figuras de cosas. Entonces yo pienso que aunque no tenían un lenguaje, como dice Ángeles, el conteo para saber cuántos mamús maté, cuántos somos en la tribu, cuántos caballos tenemos, no sé, de alguna forma, de alguna manera, yo pienso que desde la prehistoria, ahí es donde nace el conteo, de acuerdo. que se fueron dando a conocer a medida que fue pasando el tiempo y lo fueron, ¿cómo se puede decir? Reformando aplicándolo a las necesidades y aumentándole cosas para que fuera más efectivo. Bien. Estamos de acuerdo todos. Yo estoy de acuerdo también. Lo que dice Francisco, él nos está remontando ya a la plataforma eh, actual que tenemos ya de lenguaje, de expresiones numéricas y todo, pero esto tuvo un origen, a eso era donde yo me quería remontar, como María del Carmen y Ángeles lo mencionaron, pues esto, tenemos la misma idea, esto empezó en forma primitiva y rudimentaria y pues no era a lo mejor era poner rayitas y palitos como alguien mencionaba ahí en las cavernas y todo eso, y ya cuando algún mamut o algún dinosaurio ahí se comía alguno, pues quitaban esa rayita y eran los censos de funerarias, ¿no? De censos de funciones, perdón. Entonces, todo esto, si ustedes se fijan, viene a enriquecer lo que ya los fenicios y los egipcios y Israel con el rey David en la población, los griegos es punto y aparte, así como los romanos en todo esto, porque son los que realmente, eh, ¿cómo les podría decir? Plasmaron en forma escrita y razonada toda la serie de conocimientos. Entonces, aquí los griegos es una raza de mucho desarrollo pensante, donde tenemos a los precursores básicos de los filósofos como son Sócrates, Aristóteles y Platón, que nos forman toda una corriente de pensamiento.
Entonces, aquí es divertido pasar todo esto. Luego ya viene toda la cascada que nos maneja Gerardo con el Imperio Romano, con la Iglesia Católica, que también se nutrió de toda esa información que ya tenían. Y vienen los siglos XV, XVI y XVII y otros aspectos más, ¿verdad? ¿Algún otro comentario para poder dar tiempo a que veamos lo de la estadística en México? Ya le dije aquí a mi amigo Rubén que si puede pasar eso para cambiar de lámina en la pantalla. No sé si Rubén, ya la pasaste al chat de Matemáticas 2, ¿ya está? ¿Alguien puede ver en Matemáticas 2 para verlo? Porque yo estoy ahorita aquí atareado viendo esto y atendiéndolos a todos ustedes. ¿Algún otro comentario? Ya ¿Le subí? están Adelante. en Matemática 2, maestro. Algunos compañeros no pueden ingresar al Zoom. Nomás hay... Gerardo. Sí, Gerardo creo Gerardo, que se le fue la luz, se le fue la luz a Gerardo. Se le olvidó. Rubén, Ah, Rubén también se salió ya, válgame Dios. que quiere entrar, Berta No, Toscano. Gerardo y Rubén ya habían entrado, ¿no? Sí, Con nosotros. como que se salieron sin querer o algo pasó. Pero Rubén sí está. Está ¿Ya ahí está con otra el vez? video, ¿sí? ¿Ya está? A Ah, ver, ok, Rubén, ok. manifiéstate, Rubén. Háblanos. Rubén. No Ahí, lo veo en asistencia. ahí Yo- está su pantalla. Está su pantalla, pero Ahí lo también, estoy viendo. sí, yo Ah, también. bueno. Rubén, ¿nos escucha, Rubén? ¿Tienes apagado tu micrófono, Rubén? Aquí va a estar la cosa. Bueno, vamos a... Sí. Ujú. Lo tengo yo en el correo electrónico y se me pasó pedirles que me lo pasaran al chat para enviarlo a Matemáticas 2. Entonces, por eso tenemos este problema ahorita del trabajo que hizo, muy similar a lo que hizo Gerardo. Hizo un diagrama de flujo como de serpientes y escaleras que hizo Rubén, pero parece ser que Rubén no nos pela, no nos escucha o no sé qué problemas tiene porque no habla. Rubén, sí lo veo ahí, pero no actúa. A ver, Evaluz, ¿está Evaluz con nosotros? ¿Tampoco? No está Evaluz, que me entregó una tarea que transcribió todo lo que mandé no está Evaluz, ¿verdad, Ana Amalia? Digo, Amalia, perdón. Sí, estaba, nada más no estaba la pantalla, pero sí estaba ahí entre los nombres que aparecen, pero ahorita otra vez no está. Bueno, es que la tecnología nos mata en estas clases. O sea, cuando se nos va el internet o se nos va la luz, se acabó la ciencia. A ver, ¿en dónde empezamos? Eso todo lo vieron ya. A ver, José Luis González Paul. A ver, en lo que mandé de la historia de la estadística en México, ¿dónde se tienen los primeros vestigios de estudios estadísticos? ¿Quién los hizo? Bueno, pues fue en 1860 y tantos, era llamado de otra forma, hasta que el INEGI entró en 1900, ¿qué? 70 y tantos, y ahí inicia ya todo el conteo y toda la historia, pero en los indígenas en México ya trabajaban
con los datos estadísticos. Por ahí A le esa. mandé unos datos Sí, a sí, su sí. email. Por eso te estoy preguntando, José Luis, porque tú me mandaste una tarea y te Sí, estoy preguntando donde me dices que las información que tenemos de los primeros eh, raza o la primer agrupación mexicana que utilizó esto fueron Aztecas. los aztecas, ¿verdad? Entonces, Los chichimecas, ¿quién maestro. quién nos puede hablar más de eso? A ver, estoy escuchando a alguien. ¿Quién es? Fueron los chichimecas, maestro. No, los aztecas. A ver, ahí en el trabajo, ¿quién venía? En el trabajo de estadística. ¿Quiénes fueron los primeros? Fueron los aztecas, maestro. Ujú. No, en el Lástima trabajo que... menciona en el 1616 a los chichimecas, que fue la segunda migración en el centro de México. En el trabajo Ujú. así Lo señala. así lo señala, porque hacían como montoncitos de piedra en los cerros Ajá. de México. Exactamente. Síguele, Carmen, síguele. Y después yo no he terminado el trabajo porque se me hizo muy extenso, está muy bonito, pero para plasmarlo así como usted dice, en un mapa o así, con culebritas y escaleras, para mí se me está dificultando mucho. Pero después vienen los códices. En los Sí. códices es donde prácticamente ya entran para mí el dominio de los aztecas en todos los pueblos que tenía dominados, y es cuando ya entran los códices, porque tenían que anotar los tributos que tenían que cobrarle a todos los que tenían dominados. Sí. Así empezaron a contar o a anotar. Tal tribu tiene esto, tal tribu tiene aquello, cuántas chozas tiene, cuántas mujeres tienen, cuántos hombres. Así empezaron a hacer los códices y empezaron a anotarlos. Y también habla que empezaron a hacerlo por orden alfabético, que llevaban un orden, para poderlo hacer. Hasta ahí me quedé. Bien. ¿Quién más continúa? A ver, Amalia. Sí, ¿Gerardo o quién es? Sí, yo es que me desconecté un momentito porque Sí. fue la luz. No sé si quiere hablar Amalia. Amalia. Puedes hablar, Gerardo. Gracias. Sí, Bien. desde hace rato quería yo participar. Es que, bueno, concretando en lo que está en los documentos que estamos manejando, todo esto parte de la conformación de los grandes imperios. Es decir, los gobernantes tenían una necesidad profunda de tener a la mano una información precisa de lo que estaban, de lo que tenían, de los saberes, de la riqueza de los pueblos. Esto pues Sí. no nada más es de Egipto, de China. Es más, se puede decir que los chinos, que dice que son los que inventaron casi todo, fueron los primeros que empezaron a hacerlo. Nada más que los registros, o sea, las evidencias, pues son las que aparecen en Egipto, en China, y entre los aztecas, como el imperio era muy, pues estaban ellos haciendo conquistas por todos lados, para tener un control, un manejo y conocimiento de lo que estaban ellos obligando a tributar a los demás pueblos. Ellos hicieron lo que después se conoció como la matrícula de tributos, que son códices. Yo les compartí una imagen de la forma de la contabilidad de los aztecas y también de los mayas, de la numeración maya. Y ahí aparece una página de la matrícula de tributos, donde se ve pues qué era lo que tributaban, qué les exigían pues los aztecas a los pueblos subyugados, y ahí están cómo hacían la contabilidad, ¿no? Ahí aparecen cómo lo representaban, las figuritas de cuántas mantas, cuántas
cuántos trajes de guerrero, cuántas bolsas de cacao, de maíz, etcétera, ¿no? Entonces, esto surge por una necesidad en los grandes imperios de que los gobernantes querían conocer cuáles eran los alcances de lo que tenían en sus dominios. Eso es lo que yo quería comentar. Bien, ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, según yo chequé, investigué, fueron con los chichimecas, fueron los primeros que hicieron datos estadísticos, pero Fray Juan de Zumárraga los destruyó. Y hasta que volvieron a sumar las visitas de los pueblos por orden alfabético. Eso fue en el siglo XVI. Eso fue lo que yo pues chequé en los datos que estuve investigando. Sí. Pero actualmente en el país, hasta que nace el INEGI en el 83. En el 83, que fue la fecha que se te peló, José Luis, está bien. Hey. Sí, pero antes, en el 1982, había datos estadísticos que pertenecían a la Secretaría de Fomento y Colonización de la Industria y el Comercio. Sí. Aquí está interesante, perdón que te interrumpa, José Luis, está interesante el trabajo de Rubén. Desgraciadamente ni nos ven, digo, no nos escucha y no puede hablar. Ya me mandó un WhatsApp. Lo voy a socializar, se lo voy a mandar a Amalia y Amalia ya lo manda a todo el chat del grupo para que lo tengan, o también lo puede mandar Rubén, o sea, no hay problema. La cuestión es que esta historia de la estadística en México, pues obviamente empieza desde la era prehispánica, ¿no? Desde antes que llegaran los españoles, ya los indígenas tenían un control absoluto, sobre todo los aztecas, sabían perfectamente lo que tenían y lo que iban a tener y todas esas cosas, ya hacían sus planeaciones y todo, y por los tributos. Entonces, pues vino ya el desarrollo después en la colonia también, que se empezaron a manejar las defunciones y con los españoles, en la misma forma como lo manejamos a nivel universal, pues también en México siguen más o menos la misma táctica, ¿no? Entonces, permítame. Bueno, estoy en clase ahorita. Ahorita te hablo. Gracias. Entonces, pues aquí lo interesante, yo quiero que lean, no que memoricen, se trata de que tengamos esto como un viaje a la historia, que veamos que la estadística, pues ahora últimamente, por medio del INEGI, que los datos actuales que lo más actual que conseguí fue hasta el 2008, si ustedes observan, ¿verdad? Entonces, hasta el 2008 es la información que tenemos de lo que hicieron. Obviamente, del 2008 a esta fecha, el 2021, pues ya hay nuevos modelos de matemáticos, hay nuevos censos, hay nueva información, hay ya hasta un conteo muy riguroso, sobre todo ahorita por la pandemia que tenemos del censo poblacional, de enfermedad, de morbilidad y de mortalidad. O sea, esos datos, pues obviamente están más frescos y eso lo mantenemos nosotros, ese instituto, que ojalá no nos lo desaparezcan ahí, ese instituto de información, que el que quiera puede entrar a la INEGI y es un mundo de datos. A donde yo voy es que, pues esto de la estadística es muy importante para no verlo como una serie de números y fórmulas
sino que tiene una importancia grande para poder nosotros manejar ciertas situaciones a lo futuro, que es lo que ahora también maneja la estadística actual, que es la estadística inferencial. Entonces, eso lo vimos muy rápidamente en el curso anterior, pero sí, con los modelos matemáticos actuales, que muchas veces los modelos matemáticos son elaborados para cierto universo, para ciertas condiciones y para ciertas situaciones. Entonces, no en cualquier, también esa es otra cosa muy importante en la estadística, no en cualquier caso encajan los modelos matemáticos. O sea, yo, por ejemplo, les quería hacer un comentario. Si ustedes vieron los periódicos o la prensa, estábamos en defunciones en alrededor de 300 o 400 por lo del COVID, y luego se dispara esto en las últimas, en el fin de semana pasado, y se nos sube a 1000 y tantas gentes. Entonces, digo, esa información que nos dan, pues no está acorde a lo que está sucediendo. Entonces, la estadística es importante que los datos sean lo más reales posibles y que no nos den números y datos que se obtengan y los avienten. O sea, el recabar información, es importante saber qué información se va a recabar y cómo se va a analizar. Eso es lo importante de todo esto. No nada más, pues me imagino ahí la persona que está encargada de los datos estadísticos del COVID, pues ahora me llegó este bonche de expedientes y los cuento y ahora ahí van tantos muertos. Eso ocasiona desorientación entre las personas. Entonces, no es la realidad, y la estadística no es una ciencia para echar mentiras, es una ciencia para comprender la realidad. No sé si me estoy explicando en lo que quiero decirles. ¿Sí? Entonces, esos brincos, esto de tanta gente que dice, que habla y que dice que ahora hay que aplanar la curva, que ahora hay que achatarla, que tiene un pico, y juegan con la curva como que si fuera un yoyo, lo suben y la bajan al antojo. Pues claro, si yo manejo números a mi discreción y a mi satisfacción, pues obviamente el modelo matemático se va a ejecutar y va a hacer lo que yo le esté alimentando, ¿sí? Si yo tengo una fórmula sencilla de velocidad igual a espacio sobre tiempo, ¿sí? Pues yo les digo que recorro un espacio de 10 kilómetros en media hora, pues saco la velocidad. Pero si a esa velocidad yo la incremento con una velocidad de un Porsche o de un Ferrari, pues obviamente esa velocidad se va a incrementar. Pero, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, informar o desinformar. En primer lugar, si yo hablo de una velocidad de una persona que se está desplazando en un carro normal, pues tengo que dar esos datos, y no tengo que dar la velocidad de un Ferrari o de la velocidad que maneja nuestro paisano, el Checo Pérez. ¿Sí me explico o no? O sea, en eso sí hay que tener mucho cuidado en la información, que no nos engañen, o sea, que no insulten nuestra inteligencia. O sea, nosotros vemos muchos datos que algunas veces pues son irreales. Entonces, por eso es importante la estadística, y por eso es importante que nosotros sepamos manejar qué nos están diciendo los datos. ¿Sí? ¿Está claro esto o hay algún comentario que quieran hacer adicional al que yo hago? Díganme. No, maestro, está claro. Está claro. Bien claro que está. Maestro, yo creo que Sí. son varios
varios puntos, varios aspectos, ¿no? Empezando por el fenómeno que se esté contando o evaluando, lo que sea, el informante, ¿no? La calidad del informante, la calificación del informante y pues todas esas etapas hasta llegar en el caso de del COVID, hasta llegar a una gráfica, ¿no? A una expresión gráfica. Entonces, ahí hay muchos factores, demasiados factores, ¿no cree? Sí. Indiscutiblemente. Y los conocemos y los comprendemos, ¿verdad? Porque en algunos hospitales, en algunos lugares no pasan la información completa o correcta, o algunos médicos no reportan o reportan a destiempo. Yo no sé, desconozco, ¿verdad? Pero sí ha de haber muchos factores. Oye, Víctor. Sí. A ver, oye, a ver, yo pienso que hay que invitar al señor López, al doctor, ¿Gatell? Al señor Gatell. Sí, a Gatell para que escuche esto. A ver, ¿por qué demonios los domingos y los lunes hay pocos muertos? El martes, túmbale. El miércoles, para arriba. El jueves empieza a bajar. Entonces, ¿qué clase de estadísticas están llevando? El señor López Gatell, yo creo que anda como en Marte o la Luna, no sé dónde ande. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que Ángeles dijo una cosa muy importante. Para un estudio estadístico debe tenerse una metodología bien específica, bien determinada, ¿sí? Y para eso en la metodología entra desde la recopilación de datos. Eso es muy importante. O sea, los datos que van a alimentar esa metodología que voy a utilizar para llegar a un resultado, que es lo que me da un estudio estadístico, es importante porque yo puedo calcular una medida de centralización, como son la media, la mediana, la moda, o puedo calcular medidas de dispersión, como la amplitud, como la desviación media, etcétera, etcétera. Pero si no me queda claro lo que voy a hacer, puedo llegar a informar cosas totalmente fuera de la realidad, para no utilizar palabras más feas. Entonces, aquí es importante esto, por eso estamos estudiando esto de la estadística, aparte de que nos va a enseñar a pensar, pero bueno, que sepamos realmente lo que estamos haciendo. Ahorita estamos viendo esto de la historia, que sabemos que nadie está descubriendo el hilo negro. Ahorita ya hay modelos matemáticos que si esos modelos matemáticos se alimentan con datos fehacientes y reales, pues nos pueden arrojar resultados reales, ¿sí? Y no acomodados a lo que nosotros queramos presentar. No sé si me explico en esto. Maestro. Entonces, sí. Maestro. Sí, sí. Bueno, aquí son tres cosas. Una es la ciencia en sí, la estadística, que es pues es exacta y esa no tiene, ahí está, ahí se recopila la información y ahí está, ¿no? La ciencia es fría. La otra es, pues la forma en que se maneja el factor humano. Este factor humano es el que a veces falla y la otra es la manipulación o la simulación. Entonces, porque la política es quienes controlan la información pues son los que la manejan. Es decir, la ciencia ahí está, los datos ahí están. Cómo se emplean, cómo se utilizan, es pues para de alguna manera a veces engañar, disimular o magnificar algunos eventos que tienen que ver con el desarrollo del fenómeno, como decía Ángeles, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros, yo creo que tengamos como propósito, pues utilizar o descubrir en la estadística de cómo podemos nosotros informarnos y acceder a esa información y no estar
tomarlo y no tomar la información como nos la presentan. Claro. Qué bueno. Eso es. Sintetizaste bien lo que estamos hablando. A ver, ¿alguien más quiere participar en esto? Maestro, Sí. me estaba acordando de los márgenes de error. Sí. En alguna parte de estadística lo escuché. Sí. Bueno, eso no se menciona en los reportes de salud. Pues no mencionan. Y bueno, nosotros sabemos que claro que debe de haber margen de error, ¿no? Simplemente una enfermera que no reporta X informe, pues ya de ahí, ¿y cuántas personas no habrá, ¿no? Dentro de los Claro. Informantes. Claro. Hablando solamente de personas. Claro. Sí, Entonces, todo estudio matemático estadístico, lo que acabas de decir, Ángeles, tiene su margen de certeza y su margen de error, lo que tú estás diciendo. Entonces, un estudio serio te dice, bueno, este estudio se hizo también depende de la muestra, que es eso importante. O sea, aquí con estos señores egipcios, imperios romanos, pues no manejaban muestras, ellos manejaban poblaciones. Eso es muy importante en la estadística. A lo mejor los de la prehistoria, nuestros hombres originales que poblaron la tierra, pues podían contar y podían determinar. Pero ahorita imagínense hacer una contabilidad, ya no nomás de todo el mundo, de una población, va a ser difícil y va a caer el error humano también. Entonces, por eso todos los estudios estadísticos tienen un grado de certeza y ese grado pues van de alrededor de 90, 95 hasta 98%, que es muy raro, pero sí 90, 95%. ¿Qué quiere decir? Que el margen de error de ese 10 o 5% siempre va a existir ahí. Y ese evento que nosotros queremos predecir o ese resultado que nosotros queremos manifestar por medio de ese estudio estadístico, decimos, yo te digo que esto puede suceder o esto puede acontecer con el 90% de certeza, pero tengo un 10% de probabilidad o de porcentaje de que esto no suceda, o el 95%, ¿qué es lo que estás diciendo, Ángeles? Muy bien. Entonces sí está muy claro esto, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro comentario? No, yo nada más decirle que está viendo lo que nos mandó el compañero Rubén, está fabuloso. Ah, ¿ya lo mandó Rubén? Ya lo mandó. Ah, bueno, ok. Entonces ahí está bien también. Todos. Bueno, de eso se trata. Sí, ¿Puedo adelante, tomar Amalia. un minuto para pasar asistencia rápido? Sí, Amalia, adelante. A ver, Alberto Anselmo. Alberto no tiene audio, pero sí está presente. Sí está presente. Ok. José Ricardo. Presente. Okay. Bien. Arcelia. Presente. Ana Contreras. Presente. Presente. Gerardo Arturo. Presente. Sí. María Luisa. Presente. José Presente. Luis. Sí. José Luis. Sí, presente. Hay una Sofía González que creo que no ha estado ningún día. Bueno. Entonces, Sofía González no, bueno. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Angelita. Presente. José Rubén. Ya sé que ya está. Felipe. Presente, aquí estoy. Francisco. Presente. María de las Mercedes. Meche, sí está por ahí. Meche. Sí la vi a Meche. Meche. Manifiéstate, Meche. Bueno. María Cristina. También Presente. Okay. Eva Luz. Creo que se reportó solo por el celular. Así es. Ok. Bueno. Sí, no podía entrar. Ana Patricia. Ana Patricia Romero. Bien. Ok. Berta Toscano.
Berta Toscano, presente. Amalia. Amalia no está. Y María del Carmen. Presente. Ahí Ok, está. ya, gracias. Ok, Amalia, bueno, miren. Yo no me escuché cuando dije presente. No, Sí, ya puse Arcelia. asistencia, Arcelia, sí. Gracias. Romero Cobian también está diciendo presente, ¿eh? Sí. Patricia. Ok. Sí. Amalia, ¿me escuchaste? Soy Ana Contreras. Sí. Este- Sí. Ah, gracias. Las únicas personas que quedaron en duda es Sofía González, que creo que nunca ha estado, y Ana Patricia. Pero ese es Patti Rodríguez, ¿no? Patti. A ver, Bueno. es Ana Patricia Romero Cobian. No, sí, ya dijo presente ahorita. Por chat. Ok. Romero Cobian. Ok. A Todo ver. bien. Bueno, entonces, ya nos... A ver, Rosy, Ricardo, ¿querías hacer algún comentario? Sí, maestro, nada más quería yo hablar un poquito pues de las herramientas estadísticas. Sí. Bueno, es el campo de acción de la estadística se ha ido ampliando cada día. Cada día es más compleja, pues. Sí. Y pues las herramientas que yo estuve pues averiguando, pues empezaron desde los libros, los registros, que utilizaron mucho los evangelizadores. Después, pues ya entró la mecanografía, el radio, la televisión, la fotografía aérea, la innovación del satélite, las computadoras, los drones, y eléctrica, obviamente. Entonces, pues son algunas de las herramientas que estuve yo viendo que han sido auxiliares de la estadística. Es todo, maestro. Gracias, Ricardo. Bueno, les voy a, ya estamos en tiempo, a lo mejor nos van a cortar ahorita, a ver si nos dan chance. Voy a mandarles material para que lo analicen ya de un conjunto de datos. O sea, lo que hicieron estos que vimos chinos y todo, lo vamos a manejar nosotros como un conjunto de datos. Entonces, un conjunto de datos, ustedes ya saben, podemos tener dos muy generales. El conjunto de datos tal como los dígitos del 1 al 10, ¿verdad? O del 0 al 9, como ustedes quieran, del 0 al 9 mejor, que son los números, primeros números naturales. Entonces ahí tenemos ahí los podemos manejar como un conjunto de datos nada más. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, ya no del 0 al 9, sino tenemos un conjunto de datos más numeroso, entonces nos obliga a ese conjunto de datos a agruparlos, ¿sí? Entonces tenemos conjunto de datos tal cual sencillos y conjunto de datos agrupados. Todas estas formas de trabajar en la estadística deben de seguir esos principios, así sean modelos con mucha tecnología y con fórmulas matemáticas, pero ese es el principio que deben de seguir. Entonces, en datos agrupados, pues ya sabemos, datos generales, pues podemos tener datos que se repiten, datos que no se repiten, datos extremos, el menor, el mayor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos da lo que nosotros manejamos en conjunto de datos como medidas de tendencia central o medidas de dispersión, que eso yo quiero que ustedes lo vayan analizando en sus notas. Yo les voy a mandar información de eso. Entonces, con esa información nosotros podemos calcular la media, la mediana, la moda, la amplitud, la desviación media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Y luego todos esos datos ya que obtenemos de esas variables que se repiten, o sea, por ejemplo, en un conjunto de datos que veíamos con los egipcios, pues veíamos que esta región obtenía tanto de frijol o tanto de maíz o tanto de arroz o tanto de cebada, a lo mejor frijol ni lo conocían,
pero trigo y eso sí. Entonces, en semillas. Entonces ellos hacían un recuento, entonces con eso clasificaban y armaban un conjunto de datos. Y ese conjunto de datos los podían, si eran sencillos, pues manejar como tales. Mira, fulano me dio más que sutano, entre el que me dio más y el que me dio menos, pues tengo una media de tantos y me da una mediana de tantos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a manejar nosotros en la estadística. Los que ya llevaron estadística en el curso anterior, pues ya están familiarizados con eso. Voy a mandarles esta información para que lo tengan, de medidas de centralización y medidas de dispersión. Y vamos a tratar de hacer otro ejercicio ya diferente. ¿Se acuerdan que hicimos la distribución de un conjunto de datos, cómo se manejaban con una tabla de frecuencias? Las frecuencias son los datos que se repiten. Esos datos que nos van a dar, les vamos a llamar variables, y esa variable le vamos a llamar X, que esa variable puede ser, tener un rango de valores. Bueno, toda esa información que ustedes, la mayor parte de los que ya llevaron estadística, pues ya la vieron. Y los que no la han visto, con toda confianza y con toda la calma del mundo, la podemos repetir, ¿sí? Lo que quiero, como en un principio se les ha dicho, quiero que quede todo bien claro, que no quede ninguna duda, que sepan los números y por qué los están manejando así, y poderlos calcular. Eso sería lo que les enviaría yo más adelante. ¿Alguna duda de esto? ¿Algún comentario más bien adicional que quieran que veamos alguna cosa en particular? De lo que ya vimos y quieren que veamos más, díganme. Pero maestro, no entendí cuál es la actividad que debemos realizar. Bueno, yo les voy a mandar esta información antes de que termine esta semana, el viernes o el sábado más tardar. Todo esto que les acabo de decir, y les voy a mandar un conjunto de datos. Primero, hagan un ejercicio. A mí me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio particular con un conjunto de datos sencillos para que no agruparlos. Por ejemplo, pueden ser los miembros de su familia, ¿sí? Puede ser la estatura o el peso, ¿sí? Mi papá, mi mamá, o mi hermano, o mi hermana, mis sobrinos o mis nietos. Recopilar un conjunto de datos. Y ese conjunto de datos va a tener, les vamos a dar ciertos valores, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, si son 10 datos, pues no necesito agruparlos, yo los puedo manejar en una forma sencilla. Ya cuando son más de 10, como 20 o 30, sí los voy a tener que agrupar, ¿sí? Entonces, les voy a mandar un conjunto de datos, eso sí, yo se los voy a mandar para que ustedes hagan medidas de centralización y medidas de desviación. Pero para un conjunto de datos sencillos de 10 elementos máximo o 12 elementos máximo, eso ustedes lo van a hacer de acuerdo a la información que ustedes quieran y me lo van a mandar por correo. ¿Ahora sí quedó claro lo que quiero? ¿Sí? ¿Alguna duda? Medidas de centralización y medidas de qué, maestro? De dispersión. Dispersión, gracias. ¿Alguna duda? Para los que no hayan llevado de estadística, ¿alguna duda de lo que quiero? A ver, Carmen. yo. Lo que usted está diciendo es que yo pongo a mi familia, que es numerosa, pongo a mis hermanos, nada más lo pongo como un árbol genealógico, ¿o cómo? Usted, dígame, por ejemplo, mi papá, mi mamá, por ejemplo, mis hermanos, y cuéntelos hasta 10 nada más para que no me la haga tan larga.
discrimine. Por eso le dijo. Discrimine a los que usted quiera, o sea, quítelos. ¿Sí? Ok. Y ahí puedo especificar edad, trabajo, sexo. No. Conjunto de datos nomás. Nombre, edad si quiere y estatura, vamos. ¿Sí? Ya. Ahora, el que no quiera, yo no quiero estatura, yo quiero peso. Bueno, peso, pues. O masa. Ya sabemos que masa y peso no es lo mismo, pero ahorita no entremos en esos detalles. ¿Verdad? Peso. ¿Ya está claro? ¿Ahora sí? Ahí sí. Digo, es lo que yo voy a hacer, porque no lo entendía muy bien. Y lo que usted nos va a mandar después es lo que desea la compañera María Luisa, que viene la dispersión y ¿qué? Las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Pero eso lo va a hacer también, o sea, no nomás me va a recopilar datos, también me va a hacer eso para sus datos no agrupados. O sea, vamos a hacer 2 ejemplos, ¿sí? Ok. 2 ejemplos. Uno para datos agrupados y otro para datos no agrupados. O al revés, primero datos no agrupados, que son los más sencillos, y datos agrupados que ya manejan un número mayor de variables. ¿Sí? Y eso viene en el material que usted no lo va a mandar. Sí. Ok. Lo único que van a obtener ustedes es el datos no agrupados. ¿Está claro? Ok.